Seguimos con más de noticias Globovisión Salud. El día de hoy nos sigue acompañando el doctor Gilberto Palmes. Él es anestesiólogo y también médico psiquiatra, y el tema que nos ocupa el día de hoy es o son los trastornos de la personalidad. Estábamos viendo los grandes grupos, el A, el B y el C. El último nos decía que era una persona muy rígida, que era una persona que se flagela incluso, que no está conforme con él y que se exige demasiado. Así es. Le preguntaba yo antes de irnos a la pausa si eran flexibles con los demás o eran tan rígidos como son con ellos mismos. En efecto, por lo general este tipo de personas tienden a ser precisamente muy rígidos consigo mismos, pero también con el entorno que los rodea, ¿ok? Por ejemplo, en un lugar de trabajo, si tienes un jefe que puede ser una persona obsesiva, con un trastorno de personalidad obsesivo o con rasgos obsesivos muy marcados, esa persona va a querer que precisamente quienes están a su cargo, ¿ok?, sean tan rígidos como él, ¿ok? Y por lo general sienten que estas personas no cumplen las expectativas que considera pertinentes y por eso generalmente les quita el trabajo, les quita ciertas obligaciones porque siente que no van a poder los demás y entonces las toma esta Claro, persona. también hay una diferenciación entre una persona que de repente se catalogue como perfeccionista, que pueda ser exigente, pero pueda confiar en su equipo. Ahí no entra el trastorno. Es correcto, porque precisamente la flexibilidad es lo que te dice a ti, bueno, mira, ya esto es algo que Claro. no es, ¿ok? Tú puedes ser perfeccionista y puedes exigirle a tu Puedes equipo. delegar. Puedes delegar funciones, obviamente, y puedes confiar en tu equipo. Y si tu equipo pues hace un buen trabajo, tú estás es totalmente... No entra en el trastorno. Exacto. Víctor nos preguntaba también lo siguiente: si una persona que presenta diferentes características de lo que ha dicho dentro de los diferentes grupos, de repente alguien ansioso, alguien que sea muy rígido, Sí. una persona que de repente sea temerosa, ¿necesariamente es una persona con trastornos de personalidad mixto o puede ser que tenga una persona con distintas características en la personalidad? Precisamente, esa es la parte importante. No necesariamente el que tú tengas rasgos de algún trastorno de personalidad, que de hecho eso es muy común, quiere decir que tengas un trastorno de personalidad. Primero, para que pueda catalogarse como un trastorno de personalidad, tiene que sostenerse en el tiempo, tiene que ser algo ya característico de esa persona y además es como predecible, ya la gente sabe, bueno, acuérdate que fulano o fulana es como medio sensible, cuidado como le dices las cosas, cuidado aquello, eh, pero el que tú tengas ciertos rasgos de no necesariamente implica que tengas Porque un incluso trastorno. puede suceder algo, una situación específica en donde la persona se pueda sentir temerosa, Claro, ansiosa, sí. de repente se pueda autoexigir mucho por algo que, una experiencia que le pasó en un momento, pero al momento de superarla ya estas características desaparecen. Es correcto, porque el individuo responde a la demanda del medio externo. El medio externo está demandando una conducta X, el individuo da esa conducta X, y bueno, el esforzarse para darla puede generar ansiedad. Una vez que le llega este tipo de paciente a la consulta, normalmente llegan por voluntad propia o lo llevan los familiares o el entorno cercano. Eso es una muy buena pregunta, fíjate. Ellos generalmente, el paciente con trastorno de personalidad muy rara vez llega por voluntad propia a la consulta. Casi siempre es por los familiares o incluso por problemas de índole mayor que les ha generado el trastorno. Entonces, muy rara vez ellos acuden a la consulta y cuando lo hacen, por lo general siempre están reacios al tratamiento, reacios a la psicoterapia, porque ellos no terminan de hacer introspección, de internalizar que el problema está en ellos y no precisamente en el entorno, que es donde generalmente ellos colocan el problema. Normalmente, ¿cuál es el abordaje que tenemos para los pacientes? Ya nos habló de diferentes tipos y como siempre sabemos que cada paciente es un mundo, Así es. pero normalmente existen algunos protocolos básicos para la atención de los pacientes. ¿Cuáles serían? Mira, como con cualquier paciente psiquiátrico, en el trastorno de personalidad o los trastornos de personalidad ameritan primero que nada mucha empatía. Hay que ser sumamente empático con el paciente, hay que tratar de alguna u otra manera de ponerse en su lugar y entender que es una persona que está enferma, que se escapa de sus manos lo que está padeciendo. Entonces, primero que nada, ser empático, luego identificar cuáles son los puntos de conflicto y que generalmente son los que lo hacen disfuncional en distintas áreas de su ¿Eso se vida. hace solamente con una conversación o hay diferentes ejercicios que ustedes les ayudan a notar patrones de la conducta? Mira, generalmente cuando tú empiezas a hablar con el paciente, empiezas a hacer la entrevista y empiezas a hacer una historia biopatográfica de alguna manera, empiezas a evaluar cómo ha sido la niñez, cómo ha sido la adolescencia, las relaciones laborales, las relaciones amorosas, tú te das cuenta de que se repite un patrón, hay un patrón repetitivo
y que precisamente es ese patrón el que lo hace disfuncional. Y dices, bueno, aquí en efecto debe haber, y claro, pueden haber también ejercicios psicoterapéuticos que tú le digas al paciente, o sea, ante determinadas circunstancias, por ejemplo, vas a anotar cómo reaccionaste, cuál fue la reacción que tuviste ante determinadas circunstancias. Y eso lo puedes decir, ir haciendo un registro, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Pero en el trastorno de ¿Y personalidad lo más son tan importante... sinceros los pacientes como No, para colocar no, cuál fue su reacción? no necesariamente. Cuando el paciente tiene realmente deseos de mejorar, puede ser que lo haga, pero puede ser que no también, y se autosabotean muchísimo. Cuando nos habla sobre el abordaje del paciente, ya vemos que diferentes técnicas Sí. son utilizadas, entre ellos la conversación y la empatía, ponerse en el zapato de otros, lo que llamamos Así es. de manera coloquial. Así es. Ahora, el tratamiento. Muchas veces la persona piensa que el psiquiatra solamente es para la persona que tenga algún tipo de locura, pero esto se ha desmontado, estos mitos durante Claro. muchos años. Y también dice, bueno, pero es que no quiero recibir tratamiento farmacológico. ¿Siempre es necesario recibirlos? A ver, dependiendo de la severidad del caso, dependiendo de los síntomas. Por ejemplo, un paciente, por mencionar un ejemplo, paciente limítrofe o de personalidad limítrofe, ellos tienden con mucha frecuencia a hacer intentos de suicidio, ¿ok? O gestos suicidas. En ese caso, tú tienes que intervenir farmacológicamente porque si hay una depresión de base, además, tú tienes que tratar esa depresión, tienes que tratar la impulsividad también, farmacológicamente hablando. Ahora, psicoterapéuticamente también, teniendo en cuenta que existen limitaciones psicoterapéuticas para este tipo de pacientes. Hay trastornos de personalidad, de hecho, por ejemplo, el disocial, que está demostrado que van mejorando es con el paso de los años. En la medida que la persona avanza en edad, ciertos rasgos se van atenuando, van siendo menos marcados que en una edad, digamos que más joven, ¿ok? Entonces tienes que esperar que pase el tiempo. Lamentablemente hay casos en los que uno dice, aquí hay muy poco lo que se puede hacer y otros donde uno dice, bueno, sí, depende de cada paciente. Se nos terminó el definitivamente. tiempo, el tema da para mucho, bastante Sí, extenso e interesante, pero seguro personas quieren conocer más y por eso vamos a darle la vía de contacto. con gusto. 0424, mi número móvil 0412 708-6691. Vamos a repetirlo nuevamente un poco más lento. 0412-708-6691. Mi cuenta Twitter, GilSubero24. Y mi cuenta Instagram, @GPS247. Así es, así pueden contactar a nuestro especialista como @GPS247, el número también lo tenían en pantalla para que pudieran anotarlo. Gracias por acompañarnos una vez más. A ustedes, gracias a ustedes. Por la Doctor invitación. Gilberto Palmes nos estuvo acompañando, él es médico psiquiatra, también anestesiólogo. Gracias a ustedes por la sintonía, las redes como siempre a su disposición para que esté en contacto con nosotros. @salud_gb, @Daniela J. Salas. Será hasta una próxima oportunidad.